tal? Bienvenidos a este especial sobre la Copa del Mundo que se celebra a partir de este próximo viernes en Francia, el Mundial Femenino del que está todo el mundo pendiente, un Mundial que se ha caracterizado en estos días previos, en las semanas previas, por ser un Mundial especialmente reivindicativo en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres que han capitaneado selecciones como la estadounidense o también la noruega Ada Hegerberg, un Mundial que probablemente va a ser el primero con una repercusión masiva en el continente europeo por el hecho de celebrarse en Francia y por el auge del fútbol femenino, además en nuestro país, en España, en los últimos meses, en este último curso. Vamos a hablar de quiénes son las selecciones favoritas, de qué podemos esperar de esta Copa del Mundo, de qué jugadoras no os podéis perder, porque habrá muchísimo talento en este Mundial que arranca el día 7 de junio y que disfrutaremos hasta el próximo 7 de julio. Para hablar de todo ello, de la actualidad de este torneo, ya nos acompañan Cintia López. Cintia López, ¿qué tal, Cintia? ¿Cómo Encantada, estás? muy y Miki bien, Soria, ¿qué tal, Miki? Bienvenido. Encantado, ¿qué tal? Bueno, antes que nada vamos a centrarnos un poco, ¿no? A explicar que este es justo el octavo mundial que se va a disputar femenino. Todo empezó en el 91 en China, con Estados Unidos ya empezando desde el primer día a demostrar que desde el inicio ha apostado fuerte por el fútbol femenino. El país en el que el fútbol masculino no es preponderante, sí. Exacto. En el femenino. Y nos fijamos en que este es justo el tercer mundial que se disputa en Europa. Después de que se jugara en Suecia en el 95 y en Alemania en 2011, vuelve el fútbol a Europa y por eso decía yo, no sé si estáis de acuerdo, en que va a ser el primer mundial masivamente seguido en el viejo continente. No sé si creéis que va a ser así. Pues sí, porque el último mundial fue en Canadá, entonces empezaba el boom del fútbol femenino en España. Sí. Y nos pillaba a todos un poco con horario cambiado, porque los partidos de España se jugaban a las 11 de la noche, a las 12:30 de la madrugada, entonces era complicado. Ahora, 4 años después, estando en Francia, yo creo que el seguimiento esta vez será masivo. Sí, respecto a España, es nuestro segundo mundial. El primero no pudimos hacer un gran papel, no pasamos de fase de grupos, sí. Entonces esperamos que este mundial vaya mucho mejor con hasta ahora solo 4 selecciones han ganado el mundial. Estados Unidos reina en el podio con 3 entorchados, después encontramos a Alemania con 2 y Noruega y Japón que han conseguido ganarlo una vez cada una. Llega Estados Unidos como vigente campeona y nos fijamos en eso, en lo que sucedía en el último mundial. Fue Japón la rival, ganó bien Estados Unidos y yo creo que mantienen ambas esa capacidad de liderazgo, ¿no? Y ese estatus de protagonistas y de favoritas para esta cita, ¿no? Hombre, la verdad es que Estados Unidos, es lo que decías tú, que fue el primer país que empezó a apostar en serio y al final si apuestas desde el principio sacas ventaja a todos los rivales. Entonces ganó el primer mundial y en el último se vengó de la final anterior con Japón, porque en 2011 sí. Japón se llevó su primer mundial en penaltis, Estados Unidos le devolvió la moneda en 2015 y llegan pues a Francia como las grandes favoritas. Nos queremos fijar en el auge, ¿no?, del fútbol femenino y del seguimiento que está teniendo el fútbol femenino, sobre todo en Europa, ¿no? En España concretamente, en esta temporada hemos visto muchas cifras récord, ¿no?, por esa asistencia de los espectadores a los estadios, los clubes que han decidido abrir las puertas de sus coliseos, ¿no?, de San Mamés, del Metropolitano, también Mestalla, entre otros. Hemos visto que la gente responde, que cuando tiene la posibilidad de ver fútbol femenino de altísimo nivel, apetece, lo hace y lo sigue de forma entusiasta, además. Sí, el ejemplo más claro está en la final de los Cármenes de la Copa del Rey, que se disputó hace unos meses y sí, batieron un récord de espectadores, ¿no?, con más de 2 millones, si no me equivoco. Eso en televisión, en claro. Televisión, audiencia, claro, y sí. Un estadio lleno, ¿no? O sea, sí. En la final de la Copa del Rey, la final de la Champions, claro, el éxito del Barça también, ¿no? Que un equipo español por primera vez haya llegado a la final de la máxima competición de clubes de Europa, aunque no la pudiera competir contra Olympique de Lyon, sí, porque es un gigante, hace que la gente se enganche todavía más al fútbol femenino, ¿no? Sí, porque al final le estás dando espectáculo y el aficionado del Barça quiere seguir al Barça, sea jueguen chicos, jueguen chicas, y al final el Barça pues llegó a final de Champions. El Mini presentó un aspecto espectacular en semifinales, acompañando a las suyas, las llevaron a Budapest y en Budapest obviamente era muy complicado batir al Lyon, pero sí que demuestra ese crecimiento que ha tenido el fútbol femenino en los últimos años en España
Y como dices tú, el ejemplo más claro es la afición, ya sea en campo, ya sea por televisión, y a ver ahora en el Mundial. Vamos a explicar cómo va a ser este Mundial de Francia, en el que hay 24 selecciones divididas en 6 grupos de 4 y en las que se clasifican las 2 primeras, la campeona y la segunda de grupo, y también 4 terceras. Las 4 mejores terceras clasificadas, ¿no? Un sistema de competición que se cambió recientemente. Al principio eran 16 selecciones y hace 2 mundiales que son hasta 24 para ampliarlo, y tendremos a 4 selecciones debutantes. Miki, lo comentábamos antes fuera de micro, 4 selecciones de todo el globo terráqueo, porque está Chile como representante de Sudamérica, está Sudáfrica, está Jamaica y también Escocia debutando en este mundial. ¿Qué papel se les puede otorgar a las debutantes, además de felicitarlas por conseguir un hecho histórico, ¿no? En sus países es algo histórico. En Jamaica fue el ejemplo más claro, que es un país donde el fútbol ya masculino, y creo que solo ha llegado a un mundial, que hagan lo mismo el fútbol femenino es completamente impresionante. Y precisamente de Jamaica hay una jugadora, es Kadisha Shaw, que tiene 22 años, que es un portento físico, y ojo con esta chica, vamos porque a lo mejor es de las que luego, después del Mundial, hace el salto a Europa. Pues va a ser curioso, ¿no? Ver cómo debutan futbolistas que no están acostumbradas a jugar a este altísimo nivel y en una cita como el Mundial. Vamos a ir ya pensando hay 4 debutantes, en quiénes pueden ser los dominadores de esta competición, ¿no? Ya lo hemos nombrado a Estados Unidos y Japón, a las finalistas del último torneo. Estados Unidos la que más veces ha ganado esta competición. También nos fijamos en España, en qué puesto podemos situar a la selección de Jorge Vilda. Si empezamos por las favoritas, además de Estados Unidos, situamos a Francia. Y hay quien se pregunta, ¿por qué situáis a Francia si realmente tampoco ha llegado muy lejos en su historia el fútbol francés femenino? Pero el hecho de que se juegue en casa, yo he podido estar viendo varios reportajes de las jugadoras, de los técnicos y de las aficiones, de la afición francesa, y realmente se sienten favoritas. Ellas dicen, en casa nosotras vamos a hacer un gran papel, una selección francesa que está dominada por el Olympique de Lyon, que es el mejor club, sin duda, como mínimo en Europa, ¿no? Sí, porque quieren emular un poco lo que hizo la Francia de Zidane en 1998, de Mundial en casa, vamos a ganarlo. Hay que ganarlo. Además viene de ganar el masculino también, quieren ponerse al nivel, ¿no? No, y además el crecimiento del fútbol femenino en Francia se demuestra en lo que dices, en el Olympique de Lyon, que es un tirano en Europa, que lo gana todo, que no es imposible que pierda un partido, y la base de ese equipo es una selección francesa que, bueno, hasta ahora en los mundiales no ha tenido un papel tan importante como a ellos les hubiera gustado, pero que jugando en casa con unas jugadoras de muchísimo nivel y con experiencia son claras favoritas. La sensación es de que el factor jugar en casa pesa mucho porque han sabido crear mucha ilusión entre los aficionados, todo el país implicado porque se juega en muchísimas sedes, y eso al final, saber que tienes un país apoyándote, más cuando el fútbol femenino todavía no ha sentido que tiene tanto respaldo como el masculino, ¿no? Ahora ellas tienen la sensación de que tienen como casi el deber, ¿no?, de llegar muy lejos en su copa, ¿no? Tienen el deber y están motivadas. De hecho, son favoritas en las apuestas junto a Estados Unidos. Pues vamos a hablar de Estados Unidos, precisamente. Las dominadoras con puño de hierro, ¿no? Con Alex Morgan, que es más, ¿no?, que una futbolista realmente en su país. Veíamos hace pocos días las imágenes en las pantallas de Times Square, ¿no?, de la imagen de Alex Morgan por todas partes, la futbolista que mejor, que vive realmente del fútbol y que tiene una mejor prestación en ese sentido, y que ha sabido formar ese referente, ¿no?, que quizá todavía falta, que el fútbol femenino tenga más referentes, ¿no? Alex Morgan con Estados Unidos lo es y capitanea a la selección, ¿no? Sí, una selección que además, liderada por Alex Morgan, ha cogido el fútbol femenino como reivindicación, pero no solo ya a nivel mundial para potenciar el fútbol femenino, sino destacando que en su país, que en Estados Unidos, se sigue más a las chicas que a los chicos. Bueno, han tenido mucho más éxito que los jugadores de fútbol. Y el nivel de audiencia también es muchísimo más seguido. A la gente le interesa más en Estados Unidos lo que haga Alex Morgan que no lo que haga Landon Donovan. Y especialmente interesante también la reivindicación a nivel salarial que han hecho recientemente, denunciando a la federación para que se equiparen los sueldos de ellos y los de ellas, algo que es de justicia, ¿no? Sí, están un poquito por delante, creo que países como España, ¿no?, en el que nos falta, pues eso, ese pasito. Ahora vimos como una marca de coches, ¿no?, patrocinó
patrocinaba y daba un coche a cada regalo de jugadora, un coche regalo de un jugadoras. coche. Eso nunca se ha visto, ¿no? Entonces es algo que motiva, sí. Y cabe también destacar, perdón, que la selección de Estados Unidos, todas las jugadoras que participan en el Mundial juegan en la liga, en la Major League de Estados Unidos, algo que es la mejor liga del mundo. Porque es la mejor liga del mundo. La mejor liga del mundo, con un altísimo nivel, con condiciones fantásticas. Realmente lo que decíamos, desde el inicio, Estados Unidos ha sido quien mejor ha trabajado ¿no? el plantel, el trabajo desde que son niñas, y eso al final da sus frutos, ¿no? Es evidente. Sí. Francia y Estados Unidos, pero ¿podemos situar a alguien cerca de ellas? Miki, ¿crees que podemos hablar de Alemania, que podemos hablar de Australia, como algunas de las que van a seguir la pista de Estados Unidos y de Francia? Yo creo que de las que dices, Alemania sobre todo, porque en la última Eurocopa no lo hizo bien, se cargaron a la seleccionadora, han empezado un nuevo ciclo. Claro, quizá tiene ese problema, que la seleccionadora nueva lleva muy poquito tiempo, apenas ha dirigido 4 partidos amistosos, y hay esas dudas, ¿no? De momento ha empezado muy bien, y la sensación que tienen en Alemania es que esta selección puede volver a dar guerra, con Maro Sanz liderando al equipo en el césped. Está en un grupo que no es fácil, porque será una buena prueba de fuego jugar con España y con China, dos selecciones que no se lo pondrán nada sencillo, pero yo las metería entre las 3-4 más favoritas a ganar el Mundial. ¿A quién señalamos? Además de Alemania, Francia y Estados Unidos, Inglaterra, que quedó tercera en el último Mundial. Y que también ha crecido muchísimo en los últimos años, que ha ganado este año la She Believes Cup, que es una copa, un torneo amistoso que juegan en Estados Unidos. Prestigioso, sí. Muy prestigioso, y que, bueno, en el que a falta de que lo confirme ese favoritismo o esa opción que tienen de dar la sorpresa en un gran torneo, de momento están rindiendo bien. Habrá que ver si luego, pues de la mano de Phil Neville, consiguen hacer historia. Sí, tienen un técnico reconocido, de los más mediáticos del Mundial, sin duda. Hablábamos de Alemania, que está en el grupo de España. No ha tenido suerte España con el grupo que le ha tocado, con la debutante Sudáfrica. Hablábamos de las Banyana, así se las conoce a las sudafricanas, que son, pues, como es tradición, físicamente muy potentes, además de la selección de China, orden, disciplina y una gran defensa, y Alemania, que la estamos situando entre las favoritas. Por tanto, nos fijamos ya en el papel de España, que ha hecho una muy buena preparación, que llega muy bien a este Mundial. Después de este último empate, fue una pena acabar empatando con Japón, sí, se le escapó, pero claro, hablamos de Japón como una de las favoritas. Ante Canadá también consiguió empatar, aunque fuera inferior a Canadá, que no lo hemos dicho, que también es de las favoritas, sin duda, Canadá opta a este Mundial después de organizarlo hace 4 años. ¿Qué opciones hay de que España pase entre las 2 primeras? Miki, si tuvieras que decir, debuta este sábado ante Sudáfrica, sería importante empezar con buen pie ante los posibles nervios que puedan tener las sudafricanas, ser su primer partido, ¿no? No, hombre, contra Sudáfrica, la semana pasada lo hablé, entrevisté al seleccionador Jorge Vilda, y decía que el partido era importante pero no vital. Yo no estoy del todo de acuerdo, porque es que al final es el rival más débil del grupo, y empezar con una victoria te da una motivación increíble, y empezar con una derrota a lo mejor te hace plantearte los otros partidos con muchas urgencias, que quizás lo que le pasó a España en el Mundial anterior. Empató el primer partido, luego se vio contra las cuerdas tras perder con Brasil y acabó cayendo con Corea. Esta vez yo creo que se lo jugará todo contra China, que al final será quien marque. Será el tercer partido de la fase de grupos. Ellos lo han dicho claro, que el objetivo es mejorar lo que se hizo en el anterior Mundial, por tanto, superar la fase de grupos. Algunos en España, bueno, tendemos a emocionarnos, ¿no? Cuando vemos un buen partido de la selección, decimos, venga, que estas chicas lo van a hacer muy bien, pero paso a paso, ¿no, Cintia? Yo creo que no hay que precipitarse. No hay que precipitarse, y son muy jóvenes. pero es que España es la tercera selección más joven de este Mundial. Exacto, una media de 25 años. Entonces, sí, no, la experiencia no es lo más importante de esta selección, es la juventud, la ilusión, y creo que van a superar lo que hicieron en el pasado Mundial. Al menos pasan de grupo. Está claro que Alemania es favorita, pero creo que podemos batir a China y a Sudáfrica. ¿Situamos a España como segunda de grupo, entonces? Sí. Lo que pasa es que viene el problema, luego, exacto, porque entonces luego te cruzarías con Estados Unidos, con la gran favorita en los octavos de final. ¿Qué le vas a hacer? Así ha sido el sorteo, ¿no? Así ha sido el sorteo. No, a ver, es complicado que... Yo sinceramente veo complicado que España pueda pelearle a Alemania la primera posición de grupo. Por tanto, sí, lo más probable es que pases como segunda y te toque jugar, bueno, pues contra la gran favorita.
Al final, bueno, jugaste hace poco un amistoso contra Estados Unidos en el contra mes de Estados enero Unidos, y se perdió por la mínima. que dices, bueno, a lo mejor Sí. no es la misma competitividad de un amistoso que No es lo mismo. un partido de octavos de final del Mundial, pero bueno, tienes al menos un referente para saber de qué vas a morir. Vamos a señalar a las líderes porque decíamos que es una selección muy joven, ¿no? Hay alguna futbolista más veterana como Marta Corredera, ¿no? Que la veremos ahí en defensa, la futbolista del Levante, que además tiene experiencia fuera de España, es de una de las jugadoras que menos le puede pesar, ¿no? El decir, estoy en un mundial, estoy representando a mi país, pero hablamos de los jóvenes talentos que tiene España, por ejemplo, Patri Jarro, ¿no? Que ya fue referencia en los mundiales sub-17, sub-20, Jennifer Hermoso, nuestra goleadora. ¿Quién más crees que hay que destacar? La portería la tenemos muy bien cubierta, aunque no sabemos quién va a ser la protagonista bajo palos. Miki, ¿apuestas por Sandra Paños o Lola Gallardo? Yo he puesto por Sandra Paños porque creo que ha hecho una temporada muy buena y se ha visto en Champions, que por ejemplo contra el Bayern de Múnich fue infranqueable. Estuvo creo 3 eliminatorias sin encajar un solo gol, ¿no? Sí, ha hecho una temporada de 10 y la duda que tengo es que si a Jorge Vilda no sé si le acaba de gustar más Lola Gallardo o no. En cualquier caso hay un nivel altísimo en la portería. Y en defensa igual, en defensa tienes a Irene Paredes, que es titular en el PSG, tienes a Mapi León, que lo ha hecho muy bien en el Barça esta temporada. Yo creo que tienes una buena plantilla, que falta quizá un poquito de frescura en ataque, pero yo creo que han traído jugadoras como Naikari, como Lucía, como Aitana Bonmatí, que si se les dan minutos puedes hacer un muy buen papel. La idea es esa, ¿no? Que tener un plantel amplio. Es verdad que España sabemos a lo que va a jugar. Sí. Intentar jugar al juego de posición, de posesión, intentar ser dominador a través del balón y tiene futbolistas para hacerlo, ¿no? Después falta que entren los goles, que quizá durante la fase de clasificación es lo que ha faltado un poco más, ¿no? Ver portería, poder marcar, pero ahí con la recuperación de Patri Jarro, después de estar 4 meses lesionada, yo creo que ahí va a crecer un poco ese potencial de España, ¿no? Sí, porque es lo que pasó en la última Eurocopa, que España se quedó muchos partidos con la sensación de que, bueno, tengo la pelota, domino... Pero no hago daño, ¿no? Exacto, te quedas en 3/4 de campo sin acabar de rematar. Y eso, pues jugadores como Naikari, como Patrick Jarro, como dices, que tienen llegada, que tienen más frescura y quizá más dinamismo y más ritmo, y a lo mejor eso te ayuda al final a marcar un gol contra China que te dé el pase. La figura de Alexia Putellas también, ¿no? Una de las futbolistas referencia en el Fútbol Club Barcelona y que también lo va a volver a ser en esta España, ¿no? Sí, Alexia, Vicky, Jenny Hermoso, como has dicho, Claro, la máxima Vicky goleadora. Osada, sí, Jennifer. No, si la plantilla es muy buena, si España puede hacer un buen papel, o sea, puede meterse, a falta de que luego en octavos te toque Estados Unidos y te quedes a lo mejor con la espinita de, bueno, si hubiera salido otra cosa, pero yo creo que España puede hacerlo muy bien. Algunos dicen, España puede dar la sorpresa, puede llegar lejos. Bueno, nosotros ya hemos analizado las posibilidades que creemos que tiene. Otras selecciones que quizá no están ahora entre las favoritas y que pueden llegar lejos, que pueden llegar a unos cuartos de final, a unas semifinales. Ahí quizá habría que meter a Australia. Se podría meter a Holanda, quizá. Holanda, con Leke Martens, ¿no? Como referente. ¿A quién más podemos situar en ese segundo escalón? Yo diría las dos que has dicho tú, Australia, que tiene a Sam Kerr, que es una delantera... Ahora hablaremos de nombres propios para que la gente las siga bien y Sam Kerr lo es sin duda. Tienes a Holanda con Lieke Martens, tienes a Van de Sande, que ya lo hizo en la final de la Champions, que destrozó al Barça por la banda. Y son dos jugadoras muy importantes, con Miedema, que también la delantera centro de Holanda, que también ha marcado muchísimos goles esta temporada en el Arsenal. Esas dos selecciones, tienes a Noruega. Exacto, Noruega, que ha ganado un mundial donde el fútbol femenino realmente se ha apuesta muchísimo por él desde pequeño, aunque no esté Ada Hegerberg, que es la gran ausente, ¿no? La nueva futbolista que ha fichado el Barça, la Noruega, la delantera noruega, recuérdame el nombre. Caroline Hansen. Caroline Hansen, sí, es ahora la referente, sin la Balón de Oro, ¿no? Sin Hegerberg. Es una pena porque... No solo porque no esté una de las mejores jugadoras del mundo, sin duda, como ya lo demostró en la final, sino por el motivo, que es que al final no han sido capaces de... es una lucha igualitaria y no lo ha conseguido. Y si la Balón de Oro no consigue que su federación cambie la manera de tratar a hombres y mujeres, estamos con un problema importante. Bueno, habla de que todavía hay muchísimo por alcanzar y sin duda es una reivindicación muy loable, ¿eh? Yo creo, y muy lícita la de Ada Hegerberg. Nos gustaría que estuviera, pero no puede ser. Así que apunten Noruega, Holanda y Australia, ¿no? En ese capítulo de selecciones que pueden alcanzar cotas lejanas.
Vamos a hablar de nombres propios de jugadoras, porque en todo mundial los cromos, ¿no? Que nos gustan a todos. Y han ido saliendo algunas, ¿no? Por ejemplo, en Francia, porque normalmente nos fijamos mucho en las delanteras, pero en Francia la referencia es la defensa, que además es la futbolista más alta de este mundial, Wendy Renard. Es espectacular verla jugar, ese poderío físico que tiene. Es imponente. Es imponente, realmente. Sí, es un peligro en defensa para las delanteras rivales y en el área, porque esto se ha hinchado a marcar goles de cabeza. Creo que es una de las defensas más goleadoras de todo el Mundial a lo largo de toda su carrera. Lleva 6 Champions. O sea, Sí. tiene unos números impresionantes con el Lyon y sin duda será muy complicado que haya una delantera que pueda irse de ella. En Francia también está Amandine Henry, otro de los referentes. Francia tiene un plantel impresionante, como decíamos, con muchos representantes del Olympique de Lyon, pero por cierto, no lo hemos dicho, el Barça es el equipo que más futbolistas aporta al Mundial. Con 15, ¿no? Son 15 jugadoras del Barça y creo que son un par menos las del Olympique de Lyon las que están en este Mundial. Bueno, lo que habla también muy bien del fútbol español, y del nivel y del interés por venir a la Liga Española, ¿no? A la Liga Iberdrola, que de momento compiten cara a cara Atlético de Madrid y Barça, pero que sin duda está dando ya un mayor nivel competitivo que hace que el Barça pueda llegar, ¿no? Hasta la final de la Champions. Más jugadoras, más nombres propios. Hablabas antes de Marosan, de la delantera alemana. La hemos sufrido también en la Champions. El Barça la ha Además, sufrido. prontito fue. Sí. Qué jugadora también. Sí, no, y Marosan, si Alemania hace un gran papel en el Mundial, será gracias a ella, porque habrá cogido las riendas de la selección. Tienes un equipo muy sólido, tienes a Pop en la delantera, tienes jugadoras jóvenes como Schuller. Yo creo que Alemania tiene mucho que ofrecer y a lo mejor lo sufre España, pero bueno. No hemos hablado de Brasil y de Marta, porque hablar de Brasil es hablar de Marta, ¿no? De la jugadora más laureada de la historia del fútbol. Ha recibido premios de todos los colores, pero no ha conseguido llevar a su mundial, a su selección lejos en un mundial. Pero Marta, seguir viéndola jugar es un espectáculo, ¿no? Vamos a seguir disfrutando de ella, pase lo que pase con Brasil, ¿no? Sí, siempre Marta es la jugadora más laureada, ¿no? Con 5 FIFA, mejor torneo de FIFA. Sí. Increíble. Marta, y hay una futbolista brasileña, porque a mí me gustan los detalles estos de los récords, ¿no? Formiga, hablamos de la futbolista más veterana en jugar un mundial y la que más veces lo ha disputado, tanto en mujeres como en hombres. 7 mundiales para Formiga, espectacular. Es que estábamos hablando de que este es el 8º mundial y ella ha jugado, con este jugará 7. Claro. Sí, ha estado siempre. He estado en todos los mundiales desde el 91, que yo ahora las cuentas no me salen, pero que debía tener 18 años, hasta ahora, ¿no? Bueno, pues impresionante. Así que hay que seguirla también a Formiga, la brasileña. Y no solo nos fijamos en las delanteras, porque siempre nos fijamos en los que marcan goles. Hay porteras muy destacadas en este mundial. Por ejemplo, la chilena. Debuta Chile en un mundial y no se espera que pueda hacer un gran papel. Sin embargo, bajo palos tiene a una figura, como es la portera del Paris Saint-Germain, Christiane Endler. Sí, Endler ha hecho... Es la pionera en su país. Sí, y es una... aunque Chile quizá no puede hacer un gran papel, porque no tiene un grupo nada fácil, pero estamos hablando de una de las mejores porteras del mundo. O sea, pasó por la Liga Española, pasó por Valencia, el Paris Saint-Germain no tardó nada en ficharla. De hecho, fue la primera jugadora por la cual se pagó en España. El Paris Saint-Germain fue el primer traspaso que hizo a la Liga Española y él se fue a París y ahí está haciendo una carrera impresionante. Pues habrá que estar atentos también a la portera de Chile. Tiene una historia muy bonita, es ser pionera, ¿no? En su país, donde el fútbol femenino todavía en Chile está lejos de ser profesional. Vamos a ir fijándonos en los mercados, porque tenemos aquí a Cintia, que es especialista en los mercados abiertos en España para este Mundial, y podemos empezar pues por las favoritas de cara a la fase de grupos, a clasificarse. ¿Qué dicen? ¿Cómo están a pocos días para empezar las cosas? Varios mercados abiertos, entre ellos mejor jugadora de mejor selección de cada grupo. Y por ejemplo en el grupo B, grupo de España, la favorita, como ya hemos comentado, es Alemania, a cuota... Ahí no hay duda, ¿no? Ahí no hay duda, ¿no? Y España se sitúa segunda a cuota 6.0, o sea, se paga 6.0 que España pase como segunda. Y en otro grupo, bueno, pues favoritas las que hemos comentado, ¿no? Japón,
Estados Unidos, demás. Luego tenemos al favorita a ganar el torneo, que como ya he comentado antes, tenemos Estados Unidos y Estados Francia. Unidos está la primera. Primera junto a Francia, misma Junto a cuota. Francia, ¿eh? 4.33. Buen sí. detalle, sí. Sí, y España la tenemos a 26.0. Está en el top 10 de favoritas. ¿Tienes el Está tercero? dentro del top 10 de España. Sí, está dentro del top 10. Y el tercero sería, tenemos a Inglaterra, 7.0. Alemania se paga 6.0. O sea, que se apuesta mucho por las selecciones europeas, ¿eh? Bueno, Sí, claro, sí, sí, puede sí, ser sí, un son la factor el hecho favorita. de que habrá afición en todos los campos, probablemente, ¿no? Los ingleses vengan, los noruegos vengan, los españoles, pues claro, es lógico, sí, Exacto. ese factor. En cuanto a jugadoras, pues se puede apostar a la mejor jugadora del torneo. Se puede apostar a la ¿Limpia? mejor jugadora, sí. Entre ellas está, pues bueno, casi toda formada. Hay 5 del Lyon, ¿no? Y la favorita es Amandine Henry. Amandine Henry, claro. Sí, la primera centrocampista. cuota 5.0 es la favorita, se paga muy bien. Y Alex Morgan, la segunda 6.0. Alex Morgan es un... Curioso que Amandine Henry Sí, esté por delante sí, sí, sí. de Alex Morgan, ¿eh? Sí, y, está que, por y que- y delante. que Francia y Estados Unidos. Y Francia y Estados Unidos igual. Ahí los Sí. franceses están apretando. Y la tercera, otra jugadora del Lyon, Eugene Le Sommer. Sí, de Sommer, Y claro. tenemos ahí a Amanda San Pedro a cuota 34, empatada con Marta, precisamente, Ah, la mira, jugadora la futbolista brasileña. del Sí, sí, Atlético, sí. Amanda, Sí. igual que Marta. Se cuela en el ranking, Impresionante. sí, para mejor jugadora y bien, curioso también. Luego tenemos los mercados de máxima goleadora del torneo, ahí Alex Morgan se sitúa como máxima favorita. Bueno, y ahí Sí. habría que apuntar también a Sam Kerr. Hablábamos de la australiana, que es Sí. la máxima goleadora de la historia de la Liga Americana. Aparece, Ujú, ¿no? Aparece Cintia? como tercera, a cuota Claro. 7.5. Sí, la primera Alex Morgan, Eugene Le Sommer aparece también máxima goleadora del torneo a 7.5, empatada con Sam Kerr. Y tenemos a nuestra Jennifer Hermoso a 19.0 también. Muy bien, claro, que Ahí sí, hay que se apostar cuela. por Jenny Sí, Hermoso. Sí. Bueno, pues estos son algunos de los mercados interesantes con los que podéis jugar de cara a este Mundial que está a puntito de empezar. Estamos ya en la cuenta atrás, empiezan los nervios, pero sobre todo las ganas de vivir un acontecimiento como este en Francia y con una selección española que seguro que va a dar que hablar, nos va a dar alegrías en este grupo complicado, eso sí, como ya hemos analizado, que le ha tocado. Miki Soria, gracias. Muchas gracias, Nae. Gracias, Cintia López. Muchas gracias, Ha sido un encantada de placer. participar. Nada, invitaros a que si queréis seguir todos los acontecimientos, todo lo que sucede en este Mundial, más contenidos, solo tenéis que suscribiros a este canal. Que disfrutéis del mejor fútbol femenino del mundo. Que vaya muy bien.